Muy buenas tardes, estimadas maestras. Las saludo con mucho afecto. Primero que nada, en realidad quiero agradecerles la oportunidad que me brindan de enviarles este video para complementar el trabajo final integrador. En este espacio estaremos tratando el tema de un paciente tenista que sufre diabetes. Al mismo tiempo sufre una fractura expuesta de muñeca y es tratado con 20 UI por las mañanas. Primero, debemos definir y entender a la diabetes. La diabetes simplemente son las elevaciones de glucosa en la sangre, particularmente de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. La diabetes se considera una enfermedad con desorden metabólico. ¿Por qué? Porque al ingerir el ser humano los alimentos se produce energía a través de la glucosa. Cuando esta glucosa no es regulada, se presenta la diabetes con la elevación de la glucosa en sangre. Esto va a la par con el páncreas. El páncreas produce una hormona llamada insulina. La insulina es la encargada de regularizar la glucosa en sangre. Cuando el páncreas en los diabéticos tipo 1, diabetes para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, cuando el páncreas trabaja o produce muy poca insulina o no la produce simplemente, lo que hace que los pacientes con este tipo de diabetes sean pacientes insulino dependientes o insulino requerientes. Para ello, esta insulina deberán de recibirla mediante las inyecciones de insulina o con insulina oral o mediante otros métodos para contrarrestar la falta de insulina en el cuerpo para regularizar los niveles de glucosa, que es lo más importante para que no se presente la diabetes. La diabetes puede generar trastornos si no es tratada de manera eficiente, de manera eficaz. ¿Por qué? Porque puede generar enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, se asocia el colesterol en sangre, los triglicéridos, de tal manera que es del desorden metabólico que les hablaba al inicio. Ese desorden metabólico es por la mala alimentación que puede llevar un paciente para llegar a este grado, ¿no? El diabetes mellitus tipo 1 debe ser tratado con profesionalismo, particularmente en los deportistas, como es el caso del tenista que estamos analizando. ¿Por qué con profesionalismo? Porque bueno, los niveles en sangre deben de estarse checando constantemente a fin de que el deportista lleve su vida normal, su vida rutinaria, cotidiana, la que incluya sus actividades diarias, sus actividades deportivas, tanto de entrenamiento como de competencia, deben de ser muy bien evaluadas, muy bien dosificada su carga de entrenamiento de práctica deportiva en relación a la cantidad de insulina que está recibiendo. Esto será a través de las prácticas de laboratorio para determinar las cantidades requirientes de insulina, las cantidades necesarias que requiere de alimentación para llevar un orden alimenticio, para cuidar que no haya esos disparos de glucosa en sangre que conlleva a estar en una desestabilidad en relación a la glucosa. El diabetes tipo 1 debe ser tratado con regularidad. El ejercicio coadyuva a reducir los niveles de glucosa en sangre. Es por eso que debe estar en manos de personas especializadas los deportistas que presenten este tipo de diabetes, con la relación correspondiente que les mencionaba entre lo que es su carga de trabajo, su vida rutinaria y la misma práctica deportiva, tanto de entrenamiento como la de competencia. El diabetes mellitus tipo 1 conlleva a ciertas manifestaciones. Esas manifestaciones se dan con la ganas de orinar excesiva, con la resequedad en la boca, con
el sueño, con la pérdida de peso. Cuando estas manifestaciones se presentan, se debe corroborar mediante los exámenes de laboratorio para corroborar la existencia del diabetes, para empezar con el tratamiento, sobre todo en los deportistas, porque el tratamiento inicial en deportistas precisamente debe de ser de laboratorio, tener la correcta certeza de que se tiene para llevar un tratamiento. El primer tratamiento inicial que tiene que llevar un deportista es la preparación mental. Debe estar preparado para llevar consigo el diabetes, de tal forma, como les decía, que ingiera sus alimentos de manera correcta, que lleve una vida sana, una vida muy saludable, para no tener problemas. ¿Qué problemas pueden generar esto? Bueno, pues puede generar problemas como la hipertensión, como la asociación con el mismo diabetes, que está expuesto a paros cardiorrespiratorios si se manejan niveles de azúcar muy elevados en la sangre, derrames cerebrales, en fin, una serie de anormalidades que pueden tener en el cuerpo humano si no es tratado de manera correcta el azúcar. Obviamente que en el caso del deportista el rendimiento no es el mismo si se lleva, como les decía, la vida desorientada en cuestión de la alimentación, en cuestión de todo lo que mencioné con anterioridad, ¿no? Entonces, también el tratamiento de los deportistas debe de ir a la par con el correcto equipamiento que debe llevar, como es el uso de calzado correcto, a la hora de tener sus participaciones tanto de entrenamiento como de competencia. Debe llevar un distintivo que nos ayude a entender que este paciente es diabético. Entonces, esos tratamientos, el paciente, de tal forma, como les decía, tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque él mismo debe sentir, debe de saber cuándo tiene esos requerimientos de glucosa, tanto para abajo como para arriba, y en el momento que se sienta mal, en el momento también de la competencia, puede ingerir o tener a la mano algo que le ayude a regular la glucosa tanto para arriba como para abajo. En la misma práctica deportiva se pueden tener checadores de momento, como es la prueba de azúcar rápida con los aparatos electrónicos de la modernidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diabetes mal tratada, como les decía, puede llevar a tener muchos problemas en el ser humano si no es tratada correctamente la diabetes. Asimismo, tiene que tener sus precauciones con el cuidado de sus pies, tiene que llevar, insisto, una vida balanceada en todos los sentidos. Además, les mencionaba que el paciente sufre una fractura expuesta. La fractura ha sido en la muñeca, es una fractura dentro de lo que es el cúbito y el radio de la muñeca. Dentro del diagnóstico de una fractura expuesta se debe de tener una amnesia, la cual es la recopilación de la información adecuada, de saber dónde se ocasionó la fractura, por qué se ocasionó, de esa naturaleza. Una fractura expuesta es una fractura que visiblemente ha roto lo que es hasta la piel, ¿no? Puede estar en varios grados de haberla roto sencillamente, lo que es una cosa mínima, lo que en un grado 2 de haberla roto considerablemente, y 3, haberla roto y el hueso está prácticamente fuera de lo que es la superficie de la piel. Estos diagnósticos deben de corroborarse perfectamente con palpaciones, con un examen exhaustivo de lo que realmente ha sucedido, qué tan fuerte fue el golpe o desde dónde cayó, en qué situaciones se presentó la lesión,
qué tanto tiempo ha transcurrido de la lesión para poder hacer un diagnóstico correcto, lo que nos puede llevar también a determinar el tratamiento correcto de este tipo de fracturas. ¿Por qué? Porque en un paciente diabético este tipo de fracturas tiene que ser tratada con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque los mismos requerimientos que tiene el paciente diabético de tener controlados sus niveles de azúcar, que coadyuven o ayuden a hacer una recuperación rápida, ¿no? Se conjugan todos los factores que mencionamos de la alimentación, de los niveles correctos de azúcar, se conjugan para poder y tener una sana, pronta y efectiva recuperación. Este tipo de fracturas son muy, como les insisto, muy necesariamente deben de ser atendidas correctamente y de la manera más profesional si queremos que el paciente regrese a la actividad lo antes posible y de la mejor manera, sobre todo en el tipo de fractura, que no queden los huesos de alguna manera mal ensamblados, que pueda el paciente regresar a las canchas deportivas a realizar su actividad deportiva de la mejor manera, de la manera más correcta, ¿no? Una vez que se tiene bien diagnosticada la forma de cómo está la fractura, a través de los métodos que haya de palpación, de radiografías, inclusive de ultrasonidos si es necesario, para ver la magnitud de la fractura a fin de acomodar el hueso o los huesos en cuestión de la mejor manera correcta y, como les decía, llevar un tratamiento adecuado que nos pueda llevar a una pronta y sana recuperación. Se debe tratar al paciente hasta de manera psicológica en la cuestión de su recuperación, hacerle ver que es gran parte de su recuperación responsabilidad, y esa responsabilidad finca en que se trate su diabetes de manera correcta, en que lleve la secuencia de curaciones, la secuencia de reposo, todo lo que el tratamiento lleve y conlleve a hacer lo necesario para que la recuperación sea lo más pronto, rápida y concretamente posible, para que haya una mejor y sana recuperación. Les agradezco la atención, muchas gracias.